Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sesión de integración del módulo 3, correspondiente al módulo 3. Vamos a hacer un repaso inicialmente para introducir esta sesión de los aspectos claves o importantes, digámoslo así, de este espacio del módulo 3 para repasar algunas claves que son importantes y luego pues ya comentar y que ustedes nos puedan como siempre comentar la experiencia, cómo vamos con el proceso de certificación. Entonces voy a empezar haciendo para ustedes un repaso de algunos aspectos claves de este módulo metabólico, ¿verdad? Este módulo metabólico, que es el módulo, yo diría, hasta el momento en la certificación, yo diría que es el módulo más complejo, más profundo, por decirlo así, sobre todo en el tema de que obviamente se ven muchos mecanismos, se ven muchos aspectos hormonales, bioquímicos, etcétera, pero que evidentemente son necesarios para poder entender muchas de las patologías y por supuesto nosotros como médicos también luego entender la parte del tratamiento. Entonces, yo quiero enfatizar y un poco para explicarles cómo está estructurado este módulo metabólico. Básicamente este módulo está estructurado en tres áreas que toca este módulo. Yo diría que lo más importante cuando ustedes repasen este módulo es ver esas partes. Son, número uno, el tejido adiposo. Nos concentramos en las primeras clases, si ustedes lo ven, en todo lo que tiene que ver con el tejido adiposo. Dentro de esa parte que vemos el tejido adiposo, vamos a ver toda la gran disfunción que ocurre en el tejido adiposo y que genera un impacto global. Entonces, eso es un punto importante. El segundo gran grupo de temas de este módulo 3 metabólico es el músculo. De hecho, es muy interesante porque para nosotros como médicos, creo yo, y ese es el objetivo de que nos metamos en el mundo del músculo. ¿Por qué? Porque resulta que el músculo ha sido creo yo, el protagonista en la obesidad y en la enfermedad metabólica más olvidado hasta el momento. Es decir, el músculo ha sido básicamente tema de los entrenadores deportivos, básicamente tema de los preparadores físicos, tal vez más reciente en la medicina de los fisioterapeutas por las lesiones, ¿verdad? De todo tipo que ocurran a nivel muscular, tanto deportivas como laborales, ocupacionales, etcétera, accidentes, la parte de trauma, ¿verdad? Entonces el músculo, si usted lo analizan en la medicina, el músculo han dado por otros caminos, ¿verdad? Más temas de lesiones, más temas de accidentes, más temas, como les digo, de la parte deportiva específicamente. Pero nosotros en este módulo hacemos énfasis en el músculo como órgano metabólico y esa es una parte que tiene como objetivo este módulo, que es meternos en el mundo del músculo, le llamo yo, ¿verdad? Entonces, con un enfoque metabólico, como ustedes lo van a ver o ya lo vieron en estas clases. Entonces, en primer lugar, el tejido adiposo, segundo, el tejido muscular. Y el tercer aspecto grande de este bloque, de este módulo, el control de la ingesta. Entonces, quiero que ustedes pongan su foco de atención en cómo módulo está estructurado con estos grandes temas. Porque grandes temas sale cualquier cantidad de información de publicación, son motivos de mucha investigación en la actualidad y entonces nosotros para entender a la obesidad tenemos que entender muy bien esos tres aspectos, el tejido adiposo, el tejido muscular y el control de la ingesta, ¿verdad? Para decirlo más elegante que no decir solo hambre. El control de la ingesta sería como la palabra más técnica. Entonces, quiero comenzar hablándoles un poquito sobre el tejido adiposo. Y bueno, lo primero es que repasemos esta diapositiva, porque esta resume casi todas las primeras tres claves, ¿verdad? Del módulo. Y aquí lo importante es que, bueno, no sé si a ustedes les pasó, pero obviamente la mayoría de nosotros en la universidad solo nos dijeron que existía el tejido adiposo blanco, ¿verdad? Y que el tejido adiposo pardo existió alguna vez, sobre todo cuando éramos bebés, neonatos, ¿verdad? Y que nos servía para el tema de regular la temperatura y que ya en el adulto esto no importa. Básicamente ese es como el mensaje que nos dieron desde los cursos de histología en la escuela de medicina. Bueno, hoy sabemos que hay tejido adiposo blanco que tiene una gran connotación metabólica
Hoy sabemos que sí, los adultos tenemos tejido adiposo pardo, o sea, sí tenemos tejido adiposo pardo y es motivo de mucha investigación. Y hoy sabemos que hay un tercer tipo de adipocitos que son los beige. Entonces, básicamente, aquí la diferencia es muy interesante, nada más repasar que el tejido adiposo pardo, a diferencia del blanco, como ustedes pueden ver, el tejido adiposo blanco es la típica pelota de manteca, podríamos decir, la típica bola de grasa, así ahí en términos estrictos. O sea, vean lo que literalmente es una bola de grasa. Un citoplasma grande lleno de vesículas grasas, o sea, una sola vesícula grasa grande, gigante, llena de mucha grasa y casi nada de mitocondrias. Aquí lo pueden ver, no gasta casi energía, es un éxito este adipocito blanco para guardar energía, no gasta nada, todo se lo guarda y no lo gasta. Sea, es como el banco perfecto, digámoslo así, hablándolo en esos términos. Por el contrario, el tejido adiposo pardo es todo lo contrario. Ven que tiene muchísimas vesículas de grasa, pero muy pequeñitas, y muchísimas mitocondrias. Esto, las mitocondrias es lo que les dan el color marrón, por eso se llama pardo, porque lo que tiene es muchas mitocondrias. Entonces es muy raro, porque es un adipocito genéticamente hablando, pero casi no tiene grasa. Entonces uno dice, qué raro, es un adiposito que casi no tiene grasa, ¿verdad? Es un adiposito que quema grasa, más bien, al contrario, como si fuera el músculo, ¿no es cierto? El músculo tiene, la fibra muscular tiene muchas mitocondrias, tiene poca grasa y su función es oxidar grasas. Entonces, este adiposito pardo, de hecho, viene de una línea filogenética, ustedes lo vieron en la clase, que es la misma línea filogenética de la fibra muscular. O sea, son primos, en otras palabras. Sigue siendo un adiposito, pero se parece más a una fibra muscular. Entonces, esto es muy importante. Esta diferenciación del tejido adiposo es muy importante porque cuando ustedes entienden bien esta diferenciación, todas las clases que ustedes lleven sobre tejido adiposo las entienden perfecto. Pero este concepto es central. El segundo concepto que es central sobre el tejido adiposo blanco es cómo crece. También otro concepto erróneo que por lo menos a mí me enseñaron, no sé ustedes en la universidad, es los adipocitos son como los óvulos del ovario, ¿verdad? No se reproducen. Ya uno nace con los que nace y se acabó. Eso nos enseñaban a nosotros hace muchos años, que no, que los adipocitos no se reproducen. Bueno, hoy sabemos que no, que no es verdad. Los adipocitos tienen fenómenos de hiperplasia y también de hipertrofia. Entonces, los adipocitos crecen por hipertrofia, pero también se pueden reproducir y se pueden multiplicar. El problema es que, sobre todo en el tejido adiposo visceral, los adipocitos blancos del tejido adiposo, y noten que digo el visceral, no ocurre esto en el subcutáneo. Esto lo explicamos en esta clase. Los adipocitos del tejido adiposo blanco visceral, cuando se empiezan a engordar, se engordan, se llenan de grasa su citoplasma, pero pasa un fenómeno, y para entenderlo bien, pasa un fenómeno muy similar, ¿saben a cuál? Pasa un fenómeno similar al de las células tumorales cancerosas. Vean qué interesante, se parece mucho. Entonces, las células cancerosas empiezan a crecer, empiezan a generar un aumento de tamaño que está por encima del tejido vascular, o sea, del flujo sanguíneo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay crecimiento de un tumor, por ejemplo, una masa tumoral, pero la vascularización, los vasos sanguíneos no crecen tan rápido y hay fenómenos de necrosis. En este caso, en el adipocito, lo que ocurre es algo similar. Tenemos aumento del tamaño del adipocito, pero los vasos sanguíneos no son suficientes para irrigar todo este tejido nuevo adiposo y entonces algunos adipocitos empiezan a morir. Y estos adipocitos son los adipocitos que se llaman el síndrome o el fenómeno del adipocito muerto. ¿Se acuerdan que lo explicamos en la clase? Y el adipocito muerto es que crecen tan rápido que algunos no tienen sangre, no tienen irrigación, se mueren. Pero el problema es que estos muertos jalan sopilotes, para que me entiendan así. Empiezan a generar atracción de macrófagos, jalan sopilotes, o sea, empiezan a generar atracción de macrófagos. Y estos macrófagos que están acá empiezan a generar un proceso inflamatorio, producir adipoquinas, producir más eh, adipoquinas inflamatorias, atraer más células inflamatorias
y ellos son entonces, esto es lo que causa el fenómeno de la lipoinflamación. Y estas son palabritas que ya tenemos que manejar nosotros como si fueran el ABC de nuestro tema de obesidad. O sea, ¿qué es lipoinflamación? Es la primera palabra que necesito que te haga muy clara. Lipoinflamación es, como su nombre lo dice, inflamación patológica, porque ya esto no es normal, es inflamación del tejido adiposo. Pero digamos que hasta este momento, este problema de los adipocitos viscerales está contenido dentro del tejido adiposo. Por eso le decimos lipoinflamación. Eso es como si tuviéramos hepatitis. Digamos, solo hay inflamación en el hígado. O como si tuviéramos apendicitis. Solo hay inflamación en el apéndice. El resto del cuerpo, por decirlo así, está normal todavía. O sea, hay una inflamación en un solo tejido, pero esa inflamación todavía no es sistémica. ¿Ven la idea? Entonces, cuando hablamos de lipoinflamación, estamos hablando de que hay inflamación localizada en el tejido adiposo visceral, pero digamos que todavía no es sistémica. O sea, es como si tuviéramos un dedo inflamado, ¿verdad? Un tobillo inflamado, pero el resto del cuerpo está normal. Entonces, la palabra lipoinflamación se refiere a eso, a que hay inflamación del tejido adiposo. Hasta este momento solo ahí, ¿de acuerdo? Este es el primer punto que quiero que tengan claro. Vamos al siguiente entonces. Resulta que aquí lo ven en esta imagen, esta lipoinflamación que está contenida en el tejido adiposo únicamente. El problema, como decíamos, es que todos estos macrófagos empiezan a producir factores proinflamatorios que les llamamos adipoquinas, ¿verdad? Porque están producidas desde el tejido adiposo. El problema entonces es que estas adipoquinas empiezan ahora sí a pasar al torrente sanguíneo. Como la mayor cantidad de este tejido adiposo visceral está en el abdomen, generalmente lo hacen a través de la vena porta, a través del sistema portal mesentérico, ¿verdad? Y a través de ese sistema entran a la circulación todos estos factores inflamatorios, interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, resistina, etcétera, todos esos, y también ácidos grasos libres. Todos esos van a la circulación y ahora empieza el problema. Van a generar efectos a nivel de otros órganos y ahora sí fuera del tejido adiposo. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, del hígado, tenemos el caso del páncreas, tenemos el caso del músculo, ahora vamos a ver, tenemos el caso del endotelio, tenemos el caso del corazón, tenemos etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya esto se vuelve sistémico, ya no se llama lipoinflamación. Lipoinflamación es inflamación, como decíamos, localizada en el tejido adiposo. Cuando ya estas adipoquinas, estas sustancias proinflamatorias pasan al torrente sanguíneo, ahora hablamos de metainflamación. ¿Ven la palabra? Esas son las palabras que ustedes tienen que tener muy claras. La segunda palabra, metainflamación. Metainflamación es que ya la inflamación ya no está en el tejido adiposo, sino que a través de todos estos mediadores que ya entran a la circulación, ¿cierto? ¿Se va entendiendo la idea? Entonces ya entran y ahora generan metainflamación. ¿Por qué? Porque ya estos marcadores inflamatorios, como les digo, afectan el hígado, afectan el músculo, afectan el páncreas, afectan el endotelio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y entonces esto nos lleva entonces al tercer concepto. Estos ácidos grasos libres que se liberan en exceso, o sea, si hay mucha grasa en el tejido adiposo visceral, al mismo tiempo se está liberando más grasa a la circulación también. Estos ácidos grasos libres en exceso tienen un efecto y es que se nos empiezan a meter en otros órganos. Por ejemplo, caso conocido, el hígado. Ustedes saben que en el obeso vamos a tener esteatosis, ¿no es cierto? Lo vemos en todos los ultrasonidos de abdomen hoy en día, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Como en el tejido adiposo hay mucha grasa, se liberan muchos ácidos grasos libres también a la circulación. O sea, hay mucha grasa circulando. Y estos ácidos grasos circulando empiezan a meterse en otros órganos. Ahora vamos a poner dos ejemplos. El primero es el hígado, el otro es el músculo. Ya les voy a comentar. El primero, que es el hígado, aquí se empieza a meter grasa y esta grasa empieza a generar esteatosis. Entonces, cuando la grasa se mete en un órgano donde no debería de haber grasa, vean la diferencia. Eso se llama
grasa ectópica. Grasa ectópica. Vean qué interesante el concepto. Grasa ectópica es que la grasa se nos metió en otros órganos donde no debería haber grasa. Y entonces esta grasa se vuelve tóxica, ¿verdad? Como mucha gente hoy en día, ¿verdad? Que está de moda el término, gente tóxica, ¿verdad? Bueno, sí, se mete gente tóxica aquí que no debería estar. Bueno, estas grasas, estos ácidos grasos libres se nos meten al hígado y en el hígado nos generan toxicidad. Esta es la otra palabra que tienen que aprender. Lipotoxicidad. ¿Ok? ¿Qué es eso? El efecto tóxico. Como cuando alguien se toma un veneno, digámoslo así, ¿verdad? Y se intoxica, ¿verdad? Se intoxica. ¿Qué quiere decir? Entró algo que es tóxico al cuerpo. En este caso, la misma grasa en exceso se empieza a volver tóxica, ejemplo, en el hígado, y empieza a generar la estatosis, luego la esteatohepatitis, la resistencia a la insulina, la disfunción hepática, la dilipidemia, etcétera. O sea, cuando se nos mete grasa aquí que no debe estar, se nos intoxica el hígado de grasa, ¿verdad? En este caso no es de un veneno, bueno, aunque sí, la grasa en exceso se vuelve un veneno, ¿verdad? Se vuelve tóxica. ¿Ven el punto? Y aquí viene la otra palabrita, lipotoxicidad. Entonces vean que hemos hablado de tres palabras para entenderlas bien. Lipoinflamación, cuando estamos con inflamación en el tejido adiposo. Metainflamación, cuando esa inflamación sale del tejido adiposo a través de todas las adipoquinas y empieza a inflamar, genera un efecto inflamatorio sistémico, ¿verdad? Que es lo que se llama la inflamación de bajo grado, inflamación crónica de bajo grado, que es metainflamación. Y luego, la tercera palabra es que entonces ya no solo viajan las adipoquinas, ¿verdad? Sino también los ácidos grasos libres y se empiezan a meter grasas en otros lugares que no debería haber grasa, como el hígado, y empieza a generar lipotoxicidad. ¿De acuerdo? Ven estas tres palabritas hay que entenderlas súper, súper bien. Lipoinflamación, metainflamación y lipotoxicidad. Pareciera que son lo mismo, pero como ya vieron, no son lo mismo y es importante tenerlas claras. Y por supuesto que esto todo es la génesis de la resistencia a la insulina, que hay una clase completa sobre resistencia a la insulina, donde explicamos cómo todo esto va a influir ahí. Muy bien. Ok, eso son los puntos claves sobre esto. Dejen aquí nada más dar una cosa de la presentación porque tiene que... nada más déjenme quitar aquí esto. Ok, muy bien. Ya ahora sí tenía ahí un audio que estaba grabado. Ok, vamos entonces entonces esas son las ideas claves que quería darles sobre la parte de tejido adiposo. Muy bien. Ahora vamos al segundo punto que es el músculo. Como les digo, el músculo ha sido el órgano olvidado en la medicina y y es un órgano que hoy en día en términos metabólicos toma mucho interés. Lo primero es entender que el músculo, digamos que en obesidad, decir que el músculo sirve para quemar calorías es como nivel 1.0, ¿verdad? Como les digo yo. Es como el nivel básico. O sea, si ustedes me dicen, ¿para qué sirve el músculo? Ah, sirve para quemar grasa. Es como primer grado de la escuela, digámoslo así, el metabolismo del músculo. ¿Por qué? Porque hoy en día el gran concepto es este que ustedes ven en pantalla. El músculo, cuando se entrena, y esa es una parte importante, el músculo cuando se entrena, produce una gran cantidad de hormonas que las produce el músculo, entonces se les llama mioquinas. Recuerdan que en el anterior dijimos que el adipocito produce una gran cantidad de hormonas también. Se les llama adipoquinas, ¿ok? Porque las produce el adipocito. Aquí vamos a utilizar el término de mioquinas. Más de 300 hormonas se producen en el músculo, ¿verdad? Entonces vean qué interesante. Resulta que cuando uno hace ejercicio, sí es verdad que quema calorías, oxida ácidos grasos, oxida glucosa, eso es verdad. Pero vean ustedes que también cuando nosotros hacemos ejercicios, empezamos a entrenar el músculo, producimos interleucina 6 que mejora la captación de glucosa,
producimos iricina que mejora el metabolismo del tejido adiposo, producimos folistatina que actúa a nivel del hígado, producimos factores de crecimiento tipo IGF-1 y 2 que estimulan el crecimiento del hueso, de cartílagos, de ligamentos, mejora la resistencia, la captación, la liberación de insulina a nivel del páncreas, mejora la salud endotelial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando uno entrena, no solo ponemos al músculo a quemar azúcar o grasas, sino que ponemos al músculo a producir una gran cantidad de hormonas que están teniendo un efecto sistémico positivo. Así como en el otro caso decíamos que el adipocito produce adipoquinas y estas adipoquinas generan metainflamación y finalmente generan resistencia a la insulina, aquí es al revés. Cuando entrenamos al músculo produce solo cosas buenas, ¿verdad? Eso es como agua dulce y agua salada, ¿verdad? O sea, el adipocito gordo solo produce problemas, metabólicamente hablando. El músculo entrenado solo produce cosas buenas. Es impresionante el extremo. Entonces vean ustedes que este es el punto aquí clave. Tenemos entonces que prescribir y recomendar actividad física a nuestros pacientes, no para que quemen azúcar y grasas. Es más, voy a decirles esto. No importa si el paciente no baja de peso. Estoy haciendo un poco extremo, ¿no es cierto? No importa si el paciente no baja de peso, tiene que hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque el efecto metabólico del ejercicio está por encima de la pérdida de peso. O sea, si pierde peso, qué dicha, pero si no pierde peso, igual funciona el ejercicio, porque el ejercicio está teniendo un efecto antiinflamatorio. ¿Ven el punto? El mayor beneficio del entrenamiento es el efecto antiinflamatorio, no tanto que pierdan peso. Para que pierdan peso, los ponemos a bajar de peso con la dieta más estricta o con fármacos o lo que sea. No importa que con el ejercicio no bajen de peso. Este es un punto central, muy importante. Entonces, el paciente debe hacer ejercicio, debe activarse por el efecto antiinflamatorio, no para que queme azúcar y grasa, aunque sí la quema, ¿verdad? Entonces es muy importante este concepto. Entonces el punto central de aquí es que necesitamos que el paciente haga ejercicio porque necesitamos el efecto antiinflamatorio. Es lo único que neutraliza todo el desastre metabólico de la obesidad, el ejercicio. Entonces vean ustedes qué interesante porque nosotros podemos dar fármacos para la resistencia a la insulina, fármacos para la dislipidemia, fármacos para la hipertensión y ahora hay fármacos para todo. Pero el efecto antiinflamatorio del ejercicio es superior a todos ellos. Y hay estudios que muestran esto ampliamente que les digo. Entonces, este es el primer punto. Y esto va de la mano, por supuesto, con algo muy importante que es el eje músculo adiposo. Entonces, aquí integramos las dos ideas que les estoy comentando ahorita. ¿Cuáles son las dos ideas? La primera idea es esta, véanlo acá. Tenemos entonces, en primer lugar, el tejido adiposo, como decíamos aquí, inflamado. El adipocito muerto aquí, vean ustedes, lleno de macrófagos, ¿verdad? Células inflamatorias y nos está generando un desastre. El tejido adiposo genera adipoquinas y estas adipoquinas van hacia el músculo y generan resistencia a la insulina a nivel del músculo. Pero ustedes vieron o van a ver en la clase que en el músculo también hay grasa y esta se llama IMAT, que es el tejido adiposo intramuscular. O sea, metido dentro de las fibras musculares hay adipocitos y estos adipocitos son metabólicamente malos. O sea, son adipocitos inflamatorios, proinflamatorios. Resulta que cuando no hacemos ejercicio se nos empieza a crecer este tejido adiposo malo dentro del mismo músculo. O sea, es como durmiendo con el enemigo, ¿verdad? O sea, tenemos grasa mala metida dentro del mismo músculo, o sea, no había cosa peor. O sea, uno pensaba que la grasa estaba aquí en la grasa y ahora resulta que el músculo se llena de grasa cuando no entrenamos, cuando no hacemos ejercicio. Se llena de grasa y grasa mala. Y esta grasa mala se comunica con la grasa mala del tejido adiposo. Entonces, vean ustedes, tejido adiposo y tejido muscular todos llenos de grasa y todos comunicándose en un proceso proinflamatorio. Terrible, ¿no es cierto? Esto ocurre con un tejido adiposo gordo, inflamado, y esto ocurre con un tejido muscular sedentario. Sedentario.
¿Lo ven? No entrenado. Entonces, el músculo sedentario no entrenado se le empieza a meter grasa también y genera más desastre metabólico. Entonces, vean que tenemos lipoinflamación, inflamación del tejido adiposo, y un músculo inflamado por la grasa que se llama lipotoxicidad. Ya dijimos, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Que es cuando se mete grasa, no debería estar la grasa. Ok. Entonces, nosotros tenemos un gran problema aquí, que tenemos un músculo que debería estar produciendo como cosas buenas, dijimos anteriormente, y lo que está produciendo es citoquinas inflamatorias, o sea, no ayuda en nada. Por eso les decía que el ejercicio es bueno que la gente no pierda peso. ¿Por qué? Porque por lo menos al hacer ejercicio quitamos la grasa mala del músculo y empezamos a generar mioquinas favorables. ¿Ok? Entonces, esta diapositiva resume los dos conceptos que les quería comentar de integración. ¿Cuáles son? El adipocito inflamado y el músculo sedentario son la peor combinación que podemos tener. Entonces, bajar de peso, no importa, con dieta o lo que sea, pero hacer ejercicio ayuda mucho más. Y las personas que bajan de peso solo con dieta mejoran la lipoinflamación, mejoran la lipotoxicidad, porque bajan la carga de inflamación, pero no mejoran la función muscular. La función muscular solo mejora cuando uno entrena, cuando uno hace ejercicio. Entonces, todo el problema a nivel del músculo se va a corregir solo con ejercicio. Con dieta bajamos grasa, con dieta bajamos grasa visceral, bajamos cintura, pero con ejercicio mejoramos el metabolismo de la masa muscular. Lo único que lo mejora es el ejercicio. Inclusive los fármacos que tenemos disponibles para bajar de peso tampoco mejoran la salud muscular. Nos pueden ayudar a bajar de peso, pero no nos ayudan a mejorar la parte muscular. Entonces vean ustedes el papel importante del músculo como órgano endocrino, como órgano metabólico en el manejo del paciente con obesidad. Entonces nosotros ponemos a los pacientes a hacer ejercicio no para que bajen de peso, aunque ayuda, pero lo hacemos más para mejorar el estado inflamatorio, para mejorar la salud muscular. Vean ustedes que es tan importante las mioquinas musculares que están relacionadas hoy en día hasta con prevención de Alzheimer y demencias, hasta con neurogénesis. O sea, que uno cuando hace ejercicios tiene mejor irrigación cerebral y tiene más vida del cerebro. O sea, el ejercicio es bueno para todo, aunque no se pierda peso. Eso es súper importante entender. ¿Ok? Eso es claro. Y vamos a ir al tercer punto de este módulo 3, que es la regulación de la ingesta. Aquí lo importante es que cuando ustedes vean detalladamente cada una de las hormonas, vayamos integrando la parte de regulación central y regulación periférica de la ingesta y la integración de ambas. Entonces, regulación central y regulación periférica de la ingesta. Esto es el punto principal. ¿Por qué comemos? Bueno, hay sistemas de regulación centrales y periféricos que se comunican entre sí. ¿Ok? Ahora bien, cuando hablamos del sistema, la parte central, tenemos tres aspectos. Tenemos el aspecto, déjenme que esta cosa está medio loca, déjenme quitarle las, ahora sí. Cuando nosotros hacemos la revisión de esto, tenemos en la parte central los sistemas de recompensa, que son el placer de comer, y las regulaciones de quitar el hambre de la parte de saciedad, la vía orexigénica y la vía anorexigénica. Esto es muy central. Ahora, a nivel periférico, lo que tenemos son todas las señales que se generan desde el tubo digestivo, páncreas, hígado, microbiota, etcétera, y ambas se comunican entre sí a través principalmente del nervio vago y a través del sistema circulatorio, pero muchos a través del nervio vago. Entonces, el nervio vago hoy se sabe que es como la clave para entender la comunicación en el eje neuroentérico. Entonces, cuando ustedes van estudiando esta parte, hay que estudiarla pensando en lo que ocurre a nivel central primero, es una clase, luego lo que ocurre a nivel periférico y luego cómo se integran los dos. ¿Cómo se integran los dos? Se integran con esta comunicación.
todas las hormonas que están producidas desde la periferia tienen receptores en las diferentes zonas del cerebro, ¿verdad? Y estos receptores permiten integrar la información de qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué significa esto? El cerebro sabe que yo acabo de comer, el cerebro sabe cuántas calorías me comí, el cerebro sabe cuántos gramos de grasa, de carbohidratos, de proteínas me comí. El cerebro sabe todo eso, lo sabe. ¿Cómo lo sabe? Porque el intestino le dice y lo comunica a través de diferentes factores hormonales. Entonces, esta parte es también muy importante porque esto nos lleva al control del hambre. Está el control homeostático y el control hedónico. El control homeostático es el que tiene que ver con la parte metabólica, lo que acabo de decir, cuántos carbohidratos me comí, cuántas grasas, todo eso. Pero luego está la parte hedónica, y uno puede seguir comiendo, aunque ya se comió los carbohidratos que necesitaba o las proteínas, pero por placer uno puede comer más, ¿no es cierto? Entonces, nosotros ya, digamos que el cerebro me dice, ya usted se comió la cantidad de calorías que necesita, ya no coma más. Pero yo digo, no, no, es que esto está buenísimo, esto está delicioso. Entonces, por la parte hedónica puedo comer más, aunque ya por la parte metabólica ya no necesito comer más, por ejemplo. Entonces, todo esto está aquí regulado en todo este sistema de integración que regula la ingesta, componente del gusto, la parte de recompensa y la parte cognitiva, ¿verdad? Entonces, todo esto está regulado y se comunica, como ustedes ven, a través de todas las hormonas desde la periferia y aquí a través del nervio vago. Este es el nervio vago que nos conecta todo. Entonces, este sería el tercer punto. Entonces, les resumo. Entonces, los tres grandes temas o ejes de este módulo 3 son tejido adiposo, tejido muscular y regulación de la ingesta. Son temas pesados. Yo les recomiendo que si ya lo empezaron, vayan despacio, no hay problema. Es importante que los vayan entendiendo, que repasen los mecanismos, que se empiecen a aprender las hormonas. Si algo tenemos que aprender, en obesidad de metabolismo está aquí. Hay que aprenderse muchas de estas cosas para poder y repasarlas constantemente. La verdad es que ustedes van a tener todo este material a disposición siempre, entonces ustedes van a poder repasar estos temas las veces que necesiten. Pero cuando uno va a conferencias ya más profundas sobre obesidad y todo esto, le empiezan a hablar de una de estas cosas y uno ya sabe de qué le están hablando. Ese es el objetivo, ¿verdad? O sea, si ustedes llegan a una conferencia más profunda de obesidad, ustedes entienden todo esto bien porque ya lo estudiaron y ya lo conocieron. Entonces, el objetivo de este módulo 3 es que vayan despacio, vayan profundizando y vayan aprendiéndose todas estas nuevas palabras. Cuando uno le hablan de lipoinflamación, lipotoxicidad, metinflamación, resistencia a la insulina, cuando nos hablan de leptina, grelina, nos hablan todo eso cuando nos hablan de área hipotalámica lateral, nos hablan del núcleo del tracto solitario, nos hablan del hipotálamo, del núcleo arcuato, de la neurona Poncard, de la neurona del péptido Y. Todas estas cosas ya son cosas que para ustedes deben ser básicas, o sea que ya ustedes ya las saben. No es la primera vez que se las dicen, sino que ya ustedes las saben y por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. El año pasado con tejido adiposo pardo estuvimos en una reunión en Sao Paulo, en Brasil, y entonces cuando nosotros estudiamos tejido adiposo pardo, entonces estaban dando una conferencia sobre los receptores beta 3. Y los receptores beta 3 del tejido del adipocito pardo son receptores que estimulan la UCP1 para la producción de calor. Entonces están estudiando fármacos que son los agonistas beta 3 que estimulen esos receptores para que uno le pudiera dar ese medicamento a los pacientes y que quemen grasa para producir calor. O sea, que pasen sudando todo el día pero delgados. O sea, pasen con calor todo el día pero que bajen de peso. Entonces imagínense ustedes, si ustedes saben qué es el adipocito pardo, saben qué son los receptores beta 3. Saben que los receptores beta 3 estimulan la acción de una proteína desacoplante que es la USP1. Y la USP1 estimula la producción de calor en vez de producir ATP. Si todo esto que les dije es como chino, como ciencia ficción, entonces tienen que ir a la clase, estudiársela y ahí ya lo van a entender. Entonces ya cuando ustedes me oyen hablar así y si todo lo entendí perfecto, ya está.
ya es el nivel que ustedes tienen que tener de profundidad metabólica en obesidad. ¿De acuerdo? Ese es como el mensaje. Ok, ustedes ya dicen, ah, sí, ya lo entendí perfecto. Entendí que me está hablando de los receptores beta. Ah, sí, sí, ya sé dónde están y todos. Cuando uno dice, ya entendí eso, es porque ustedes ya tienen un nivel más profundo de conocimiento de metabolismo en obesidad. Ese es un pequeño ejemplo. Otro ejemplo, ahorita que se lanzó liraglutide y semaglutide para manejo de obesidad, nos empiezan a hablar del núcleo del tracto solitario, del nervio vago y de los receptores para GLP-1 que están en el nervio vago. Otra vez, ven la idea. Son cosas que ya ahora se están hablando como básicas. Uno va a conferencias de eso y eso es lo que le están hablando. Entonces, si uno no tiene esa base, llega totalmente perdido y no sabe qué le están hablando. Pero cuando ustedes le dicen, ah, no, es que los receptores para GLP-1, ¿y qué es el GLP-1? ¿Dónde se sintetiza? ¿Dónde se produce? ¿Cuáles son los efectos fisiológicos? ¿Dónde actúa? En forma fisiológica, porque el cuerpo lo produce. ¿Ve? Entonces ya ustedes se van a la clase donde explico eso en detalle y ustedes ya lo entendieron. Y eso va a ser, vean ustedes, GLP-1, por ejemplo, es ahorita lo que va a dominar los próximos 5 a 10 años de fármacos nuevos en obesidad. Entonces, el médico que maneja obesidad, que no sabe qué es el GLP-1, no va a poder usar ninguno de los medicamentos que vienen y que están ahorita en fase 2 y en fase 3 porque todos vienen con esa misma línea. Son agonistas de GLP-1. Entonces, ven ustedes, eso les da la base para luego entender la farmacología ya más a profundidad, ¿verdad? Entonces, ahí vamos en esa parte. Entonces, como ven, este es un módulo muy intensivo, es un módulo muy denso en información, pero que ustedes van a subir mucho su nivel al pasar por este módulo. Entonces, sí, realmente las evaluaciones siguen siendo bastante amigables, no es nada, en las evaluaciones no está el asunto. El asunto aquí está en que ustedes a conciencia las estudien, las repasen, profundicen y se metan en el tema metabólico, porque eso sí los va a diferenciar mucho de alguien que no maneja el metabolismo actualizado como está esto. Cuando vamos a conferencias, como les he dicho en otros países, uno se da cuenta del nivel que lleva. Porque cuando uno va a conferencias en otros países y le explican cosas así y uno dice, mira, todo lo entendí, perfecto, ah, entonces ahora sí, quiere decir que tu nivel está muy bien de acuerdo a lo que se está manejando a nivel internacional. Pero si uno va a una conferencia y no entiende nada, entonces quiere decir que uno todavía está muy abajo del nivel que se necesita. Entonces, eso es un tema muy importante en convertirse en experto en obesidad, y es la parte que está en este módulo 3 que es la parte metabólica. Muy bien, perfecto. Bueno, y recuerden que somos médicos de valor, que siempre estamos agregando valor en nuestros pacientes, así que espero haberles agregado algo de valor en esta sesión de repaso con los conceptos que estamos compartiendo. Y bueno, eh, quiero saludarlos ahí, que me cuenten cómo están, cómo han estado estos días, por dónde van, cómo van avanzando. Ya empezaron este módulo 3, ya lo han comenzado, lo van a comenzar en estos días. Un poco cuál es la expectativa, cómo estamos ahora. Roxana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escucho perfecto. Ah, ok. No, súper bien, voy un poco atrasado. Es que he tenido mucho trabajo y con todo lo del congreso y todo, me atrasé un poquito también, pero ya me estoy poniendo al día. Eh, Tenía una pregunta con respecto a lo que vimos ahorita, que se dice de muchos medicamentos, hasta naturales, ¿verdad? Que ayudan como a esa lipotoxicidad del hígado, que está, o sea, no he llegado a la farmacología, pero digamos como para tener una base, porque mucha gente me pregunta que tiene hígado graso, que puede tomar, ¿verdad? Y pues no, dieta y ejercicio, ¿verdad? Pero es que tales vitaminas, tal cosa. Y por ejemplo, ayer me visitó una casa, pero que se llama Maxinutri, no sé si la han escuchado. No, Maxinutri. Y tiene unas cápsulas, que por cierto las tengo aquí porque lo tenía como a mano, que dice que desintoxica el hígado y ayuda al sistema digestivo. Obviamente todo esto es como de la parte natural, pero mucha gente lo consume, que es que para limpiar el hígado, pero yo sé que no tiene, se supone que todo esto tiene estudios, ¿verdad? Porque es una casa farmacéutica brasileña y que por eso tiene sus permisos y toda esta cosa.
pero eso lo comento porque sí digamos, como para poder responder con autoridad de que no funciona, ¿verdad? Y que en su experiencia, si eso ayuda o no. Claro, esa es una muy buena pregunta y que justamente nos da paso a lo que hablábamos ahora acerca de la lipotoxicidad. Velo de esta forma. Si tienes, por ejemplo, si tienes, por ejemplo, un tejido blanco, por ejemplo, Ujú. digamos que tienes el tejido blanco, el tejido blando, perdón, de las piernas, por ejemplo, y se te mete una bacteria y te hace una celulitis, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la solución? Porque se metió una bacteria. Hay que sacar la bacteria, ¿no es cierto? Porque O la con bacteria nos va a generar antibióticos. inflamación y todo lo demás, ¿verdad? Ujú. O sea, hay que sacar la bacteria, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Hablábamos ahora, haciendo esa comparación con un proceso infeccioso, si tenemos en el hígado grasa y la grasa nos causa inflamación en el hígado, entonces es lo mismo que con la bacteria, si le ponemos ¿cómo se llama? Algo localmente para que desinflame. Le ponemos unos pañitos fríos, le ponemos un gel, le ponemos diferentes cosas para tratar de bajar la inflamación. Pero ¿qué está ocurriendo con eso? Realmente no está quitando el problema. Nos está aparentemente reduciendo el efecto de la inflamación. ¿Qué pasa con la mayoría de todos estos productos que se recomiendan, como tú dices, para el hígado? Tema de silimarina, el tema de vitamina E y otro montón de productos naturales que, entre comillas, limpian el hígado, dice la gente, o ayudan a reducir esa inflamación en el hígado. ¿Cuál es el problema? La lipotoxicidad. Se nos metió grasa en el hígado. ¿Cuál es la única manera de desinflamar ese hígado y que ese hígado vuelva a funcionar normal? Hay que sacar esa grasa. ¿Me explico? La Ujú. lipotoxicidad inducida por los triglicéridos intrahepáticos es el problema. Entonces, se metió grasa al hígado, hay que sacarlo. ¿Cuál es la única forma de sacarlo? Bajar de peso. Es decir, con buena alimentación y ejercicio. Después, Exactamente. en Perdón, y otro concepto que voy a agregar a eso que decías, te pongo este otro ujú, ejemplo. ¿Cómo se desinflama el hígado? A través de la dieta. ujú. ¿Por qué? Porque ve que interesante, la gente en enero, y esto se pone muy de moda en programas de televisión y todo, vamos a hacer en enero la dieta de desintoxicación del hígado, porque como comimos tantos tamales y chicharrones y rompope en diciembre, hay que desintoxicar el hígado. Ah, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a hacer una dieta de 3 días. La dieta de 3 días con caldos, con sopas, con batidos, ¿verdad? Con batidos verdes para desintoxicar el hígado. Ok, entonces la pregunta es, si yo le meto grasa al hígado durante todo diciembre, y luego en 3 días se supone que la voy a sacar con caldos y con sopas. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué genera más impacto? ¿Los 3 días de sopas que yo voy a hacer o los otros 362 días del año donde me la paso comiendo puras grasas y puras, ¿ves? Ese es el punto. Entonces, al Ajá, final del día, lo que tiene más impacto en la salud es lo que yo hago todos los días, no lo exactamente. que yo haga un día o dos y yo el resto del año, todos los días como mal, siempre le estoy metiendo grasa al hígado, siempre le estoy metiendo grasa al hígado. Y hay otra cosa que también ahorita que estás diciendo eso, que me recuerdo mucho, es que, por ejemplo, una persona que fue obesa y que pierde peso, ¿verdad? Con dieta, ejercicio y toda la cosa, que si obviamente cambia su estilo de vida que lo llevó a bajar de peso, que sube más rápido de peso porque se dice que la grasa tiene memoria. ¿Eso qué tan real es? O sea, porque yo me acuerdo de escuchar mucho, ¿verdad? Y yo no sé si fue en medicina o la vida, que el que fue gordito de pequeño y perdió peso, de adulto puede volver a ser gordito porque ya el cuerpo, bueno, ya viendo esto de la genética, la epigenética y todo eso, tiene que ver, digamos, eso. Entonces, pero ¿cómo explicarlo, digamos, de esa forma de que el paciente entienda de que sí, en efecto, bueno, por todo esto que estamos aprendiendo, sí tiene esa memoria que es como alimentar ese gen que ahí esperando, ¿verdad? Para volver a florecer, ¿verdad? Sí, Por decirlo sí, así. esa es otra pregunta muy interesante. Está en el módulo 5 en una de Ujú. las clases que se llama pérdida de peso, se llama. Ah,
y ok, es adaptaciones metabólicas a la pérdida de peso. Pero ujú, te adelanto el cuento rápido. Resulta que ahora decíamos que los adipocitos no solo se hipertrofian, ¿cierto? Sino ujú, que se sí, sí, no sé, hiperplasian y se reproducen, sí se multiplican. ok, Entonces, cuando una persona se engorda, hace hipertrofia y hace hiperplasia, las dos cosas. En el tejido adiposo subcutáneo ocurre más la hiperplasia ujú, y la hipertrofia. Esta ocurre más en el visceral. Pero la hiperplasia hace que yo tenga más adipocitos. Entonces, si una persona se engorda 10 o 20 kilos, tiene más adipocitos que antes cuando era delgada. ¿Ven el punto? ujú, Se reproduce. ¿Qué pasa? Si esa persona, el cuento es así, si una persona se engorda 20 kilos, se engorda 20 kilos, hay hiperplasia de adipocitos para poder tener más células donde guardar grasa. Si esa persona se vuelve a adelgazar los mismos 20 kilos, sí se adelgaza los 20 kilos y los adipocitos que estaban gordos se van a reducir de tamaño, ¿cierto? Se van a reducir de tamaño, pero se reduce el tamaño, pero no se reduce el número. O sea, si se engordó y ahora tiene más adipocitos porque se engordó, cuando baja de peso, pero con los mismos adipocitos y ah, ahora tiene más. ok, Entonces, si esa persona una segunda vez se vuelve a engordar, o sea, tiene una reganancia de peso, ahora tiene más adipocitos donde puede guardar grasa que antes, que mm, cuando era delgado. Y así, eso lo explicamos en el módulo 5. ah, Pero sí, efectivamente, y no es porque tenga memoria, es porque tiene más adipocitos. ujú, ok, La memoria no es, los adipocitos no tienen tan buena memoria, lo que tienen es la capacidad de reproducirse muy fácilmente. sí, Por es eso es cierto, que esto te explica, Roxana, y ve qué interesante tu pregunta. Esto explica la obesidad severa y extrema. ujú, ¿Cómo es posible que lleguemos a tener personas con 160 kilos de peso, ujú, 180? ¿Cómo? Porque los adipocitos se reproducen. Cada vez yo puedo reproducirlos y cada vez seguir guardando más grasa, guardando más grasa. O sea, es casi infinita, podríamos decir, hasta que maten al huésped, como el caso de los virus o las bacterias, ¿verdad? O sea, si las bacterias se llegan a reproducir tanto, y terminan matando al huésped y ya está, ya no se pueden reproducir más. Así pasa con los adipocitos, se reproducen infinitamente hasta que maten al huésped, ujú, o sea, hasta que maten al propietario, ¿verdad? Al que les está dando el hospedaje, ¿verdad? O sea, literalmente es infinito. Eso explica por qué se puede llegar a tanta obesidad. ok. Permítame un segundito, hermano, que también me están llamando. Muy bien, entonces vamos por ahí. Nati, ¿cómo estás? Hola, Doc, ¿todo bien? ¿Cómo te ha ido? ¿Por dónde vas? Bien, bien. Hoy ya terminé la parte de investigo, de yo investigo, entonces vamos súper bien, pero sí, este módulo es sumamente denso, sumamente complejo, ¿verdad? Yo creo que a uno le explota el cerebro porque no toda la sociedad ya considera la obesidad como una enfermedad. Es impresionante. Eso es como lo que siempre me impacta de este tipo de clases. Pero no, este módulo a mí me encanta, la clase de microbiota no sé por qué tengo una fascinación yo con ese tema, por alguna razón, y, y no, súper bien, es súper complejo, pero creo que es fascinante, creo que son muchas cosas que no vemos en la U, como hablábamos al principio, entonces sí, ha sido mi módulo favorito hasta ahorita, definitivamente. Imagínate que de cada uno de estos subtemas que están ¿cómo se llama? En el módulo 3 ya hay congresos completos, por ejemplo, microbiota, ya hay congresos completos de microbiota. O sea, si Qué nosotros, lindo. si nosotros fuimos ahorita hace 2 días a un congreso y ustedes vieron la gran cantidad de temas de todo lo que hubo variado, fármacos, cardiovascular, microbiota, hubo conferencias, o sea, imagínense ya un solo congreso solo de microbiota, por ejemplo, Yo iría. y es impresionante. Pero sí, lo Tejido que me gustó adiposo, también, hay congresos ujú, solo de tejido adiposo, ¿verdad? lo que me 4 salones encanta, por día, una cosa así, es locura.
lo que me encanta es si uno se pone a ver, ¿verdad? Ya artículos a investigar, o sea, la cantidad de investigaciones que están haciendo ahorita para posibles tratamientos futuros de la obesidad que incluyen todas estas vías, ¿verdad? Ya sea en el tejido adiposo, en el músculo, en el control de la ingesta, es impresionante. Yo sé que ahorita no tenemos así muchísimas opciones, pero siento que tal vez en unos 10 años, no sé, el tratamiento de la obesidad va a ser muy diferente porque ya se están enfocando en otro tipo de fármacos que pueden impactar a la obesidad. Sí, por ejemplo, ese es uno de los temas del GLP-1. Por ejemplo, el GLP, Ajá, los análogos de GLP-1 vamos mucho en esa línea, porque son medicamentos, por ejemplo, algunos, fíjense, de los que vienen van a tener aprobación para bajar de peso, para manejo de diabetes tipo 2 y para esteatosis hepática, justo con la pregunta de Roxana. O sea, imagínense que en un solo fármaco estás tratando las tres cosas, diferente exacto. a la farmacología actual de la enfermedad metabólica, ¿cierto? Donde tenemos que dar uno para la hipertensión, uno para la dislipidemia, uno para el hígado, uno para cada cosa, o hasta dos para cada cosa. Ahora va a ser al revés, vamos a dar uno para tres cosas. ¿Ven Me qué diferencia? encanta. Sí, la Va a ir iricina, también estaba cambiando. leyendo de la iricina. Es que es fascinante todo, todo, todo. Y bueno, ya van, no sé si Aarón y Roxana ya llegaron a la parte de yo investigo, pero en la clase de microbiota me encantó la idea del trasplante fecal, ¿verdad? Yo sé que lo usan para Clostridium ahorita, pero para temas de metabolismo y obesidad. Entonces, bueno, ahí quiero oír lo que ustedes piensan del artículo que analicé porque este tema es demasiado interesante y creo que sí va a cambiar muchísima esta área de la medicina porque hay demasiadas investigaciones en demasiadas áreas ahorita. Sí, efectivamente. Entonces, ven, ¿cuál es el objetivo de este módulo? Como dice Nati, es espeso, es denso, ¿verdad? Pues, pero nos mete en otro mundo. O sea, Ujú. nos eleva el nivel dramáticamente porque todo lo que viene en los próximos años ya para nosotros va a ser ciencia básica. O sea, ya va a ser parte de la foto, ¿verdad? De lo que nosotros ya hablamos todos los días y todo el tiempo. Entonces, las, el tener estos conocimientos, saber qué es la iricina, por ejemplo, si que me acabas de decir, ¿verdad? Todo el mundo dice, bueno, ¿qué es la insulina? Daisy, todo el mundo sabe qué es la insulina, pero ¿qué es la iricina? No todo el mundo sabe qué es la iricina, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos metemos en este mundo, empezamos a profundizar, cada vez va a ser más fácil. Como todo lo nuevo, obviamente al principio toma su tiempo asimilar, pero ustedes van a ver que esto es lo que viene en los próximos años. Y mucho de esto es precisamente por lo que Nati decía, porque esta es la base de la farmacología. Todo esto que Ujú. estamos estudiando de cómo actúan las hormonas intestinales, cómo actúan, cuáles receptores tienen en diferentes órganos, cómo actúan a nivel hepático, a nivel pancreático, a nivel todo eso, es la farmacología de lo que está viniendo en próximos Ujú. años. Así que esto ya nos da la base a nosotros para justamente eso. Entonces vean ustedes que ser experto en farmacología de obesidad relativamente en los próximos años depende de cuánto sepa un médico de metabolismo. ¿Por qué? Porque al saber de metabolismo, los fármacos los va a entender sin problema. Era Totalmente. como lo que yo les decía. Este nuevo medicamento es un agonista de los receptores beta 3 del tejido adiposo parado. Ah, ya, perfecto. Ya entendí. Mientras que otros le dicen eso, ¿verdad? Y Sí, no, sí. ¿qué es? ¿A dónde está eso? ¿Cuál es? O sea, no tiene ni idea de qué le están hablando. Mientras que a uno le dicen eso, ah, ok, perfecto, ahí actúa súper, ¿y cuál es? Y ya está. ¿Ves? Ujú. Ya uno pero si no tenemos esa base metabólica, vean ustedes que los próximos fármacos que vienen en los próximos años, y no muy largo, por cierto, hay unos que ya están en fase 3 casi que ya para salir al mercado en menos de 5 años probablemente, o un poco aprox por ahí, porque les está metiendo mucha plata, por cierto, también. Estos fármacos van a tener mucho de metabolismo, entonces el médico que sabe de metabolismo rápidamente los va a conocer muy bien y los va a poder manejar sin ningún problema. Ya no va a ser Ujú. como algo ahí misterioso, ¿verdad? Esos fármacos extraños ni nada, porque los va a dominar bastante bien. Aaron, ¿cómo estás? Muy bien, Doug. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Roxana y Nati. Primero Todo bien, Aarón.
Qué bueno, me alegro mucho. Voy a pedirles disculpas porque entré un poco tarde a la conferencia. Fue que estaba con un paciente, acaba de terminar la consulta, entonces ahí me disculpan, más bien. Y Doc, voy por el video número, por la clase número 5 el tercero. Me he tomado el tiempo para hacerlo despacito y con buena letra, no me he querido apresurar. O sea, ha tenido muchas situaciones, estoy incapacitado, estoy en el flow. ¿Me escuchan Dime. ahí? Sí. Sí, por favor. Gracias. Y voy con la clase, por la clase 5 pero es fascinante. Yo creo que lo que estabas diciendo, lo que estaba diciendo Nati y Roxana, es el módulo base y la cuna madre de lo que se viene, ¿verdad? Para nosotros. Y explica un montón de cosas. Bueno, yo que trabajo, ¿verdad? En clínica de obesidad, eh, muchas veces quedan como vacíos de conocimiento, ¿verdad? Porque muchas veces lo capacitan a uno y dele, ¿verdad? Pero aquí es donde muchas de se me aclaran un montón de dudas Ujú. cuando ya está uno manejando al paciente. Entonces, mira, ya uno le explica al paciente y ya le explica con muchísima mayor propiedad y le explica, ay, disculpe el sonido, le explica un montón de situaciones que están ocurriendo en el cuerpo de ellos y yo les digo así, es que estamos o estoy leyendo su metabolismo, en otras palabras, el metabolismo suyo es un lenguaje que estoy tratando de leérselo para que usted tenga excelentes resultados. Y, y es fascinante. No me Sí. imagino que de aquí en adelante, ¿verdad? Pero de aquí es fascinante hasta el momento que lo llevo. Y vean la aplicación, por ejemplo, la pregunta que hizo Roxana al principio, ¿cuánto no nos llegan a ofrecer a nosotros todo el tiempo? Doctor, mire esto, mándele esto a sus pacientes, estas gotas de no sé qué para limpiar el hígado, estas gotas de no sé qué, o este producto que tiene hasta estos estudios, ¿verdad? Para desintoxicar y todo eso. Y si ustedes lo ven al final del día, entendiendo el fenómeno de la hipotoxicidad, el problema es la grasa. O sea, la grasa es la que se vuelve tóxica, como decíamos al inicio, y nos intoxica todo el cuerpo. Entonces, la solución primaria, ¿cuál es? Quitar grasa, es bajar grasa. Entonces, uno empieza a entender y por qué utilizar o no utilizar muchas de esas cosas que se quieren recomendar hoy en día. Entonces, ¿de qué serviría darle al paciente todas estas cosas que se pueda tomar si no baja de peso? Si no reduce grasa dentro del hígado, si no reduce la lipotoxicidad, ¿verdad? Si no usa el músculo como órgano endocrino para ayudar a desinflamar su estado inflamatorio crónico, etcétera. Entonces, ahí uno fácilmente empieza a entender ya por dónde va el asunto y si vale la pena recomendar estos productos o no a los pacientes, porque al final no le estamos arreglando nada. Si el paciente no baja de peso, su lipotoxicidad se va a mantener. Sí, Oye, yo tenía una pregunta respecto a los pacientes que, bueno, fijo se responde después o también se puede responder ahora, no sé, pero los pacientes que están post abdominoplastia, ¿verdad? Que vienen y que dicen, yo me hice la cirugía, pero volví a subir de peso. Entonces me imagino que ahí cabe obviamente los conceptos de hiperplasia, ¿verdad? Más que hipertrofia, sería ahí. vean qué interesante la pregunta de Aaron, súper interesante. Cuando a una persona le hacen una abdominoplastía o una liposucción, por ejemplo, primero que nada, lo que hay que entender es qué le están quitando, tejido adiposo subcutáneo Ujú. o tejido adiposo visceral, Solo subcutáneo. solo subcutáneo, ¿cierto? La única forma de quitar tejido adiposo visceral, ¿cuál es? Bajar peso. De peso. Bajar de peso. No se mueve de otra forma. Inclusive hay estudios con omentectomía, o sea, quirúrgicamente entrar y quitar pacientes que les hacían bypass gástrico y les quitaban omentos y se volvían a formar. Esos adipocitos son como el Cáncer, sí. demonio, o sea, no se mata, o sea, si ustedes le quitan quirúrgicamente estudios con omentectomía y bypass gástrico, y yo le hice esta pregunta el año pasado a un cirujano en Brasil en un foro de estos, y le decía, ¿cómo han visto al día de hoy el tema de omentectomía? No sirve de nada, se vuelve a hacer toda esa grasa. Como Venom. La quitan quirúrgicamente, que es súper fácil, me dijo él, es Mm, sencillísimo. Uno entra y nada más, bla, 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 y corta, es súper fácil, me dijo él. Lo han hecho y ellos dejaron de hacerlo porque no demostró ningún beneficio quitar los aumentos. O sea, los adipocitos viscerales se vuelven a salir por donde sea.
Pero entonces, volviendo a tu pregunta, si hacemos una liposucción abdominal, quitamos células adiposas subcutáneas, no quitamos viscerales. Entonces, primer punto, las liposucciones no van a tener ningún impacto metabólico. ¿De acuerdo? Eso hay que entenderlo. Solo estético, eso sí. O sea, a mí me quitan aquí, me succionan y me van a quitar mis llantitas y mis rollitos y todo, pero no generan ningún beneficio metabólico porque no tocan tejido adiposo visceral. Primer punto. Y el segundo punto que tú decías es, bueno, si a mí me quitan los adipocitos, vamos a decir aquí, entonces aquí me quitan número de células con la liposucción, sí. Pero entonces, si yo me engordo otra vez, ya no se me van a acumular aquí porque no tengo células, se me van a acumular aquí, donde sí tengo células. Entonces son los pacientes que después de las lipos recurrentes se deformaron todos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si les quitan células de esta parte, pero de esta parte no, ahora se van a engordar aquí y aquí no. O sea, simplemente es un efecto mecánico. Entonces, es verdad que no se engorda en unas partes, pero se van a engordar en otras. Donde tengan adipocitos, ahí van a meter grasa. Pero al tiempo pueden hacer hiperplasia y otra vez volver a crear adipocitos nuevos en esas zonas donde se los habían quitado. Y lo vemos en las lipos. En las lipos, sobre todo, a la gente que se vuelve adicta a las lipos, le dicen los plásticos, ¿verdad? Es esa Sí. gente que quiere volverse a operar y operar, ya se vuelven a casi que adictos. Se vuelven a formar los adipocitos por ese fenómeno. Y la hiperplasia es más frecuente en el tejido adiposo subcutáneo. En el visceral es más frecuente la hipertrofia. Ujú. Exacto. Doy una última pregunta que es enfocada a esto mismo, porque inclusive yo ahí donde estoy también hago lipoláser abdominal, no es algo que me agrade mucho en la parte estética, pero bueno, también lo realizo. Entonces, ya viendo la fisiología y todo lo que estamos hablando, eh, hay un aspecto ético que yo siempre le aclaro a los pacientes. Mira, voy a pasar el láser y se va a reducir medidas un poquito, quizás. Y entonces se vende como lipólisis, pero sabemos que la lipólisis, el láser como tal, tiene efecto de lipólisis, ¿no? O sea, no creo, ¿verdad? La lipólisis y la lipogénesis, ¿verdad? Son Es, procesos metabólicos. son procesos metabólicos, exacto. Mm, Sí, si lo que estás hablando es destruir adipocitos, ¿verdad? Que es, a veces hay gente que usa la palabra lipólisis como sinónimo de eso, de destrucción de adipocitos, con láser, o lo hacían mucho con el tema de mesoterapia, poniendo ciertos lipolíticos que generan destrucción de los adipocitos, pero generan mucha fibrosis, ¿verdad? A nivel del tejido subcutáneo. Sí, y en realidad, como viste, los adipocitos no son tontos, o sea, tienen una gran capacidad de hipertrofia y una gran capacidad de hiperplasia. Por lo tanto, cualquiera de estas cosas localizadas que nosotros hacemos, los adipocitos se van a volver a formar, se van a volver a engordar, se van a volver, porque tienen esa gran capacidad. Entonces, por eso es que nosotros vemos mucha gente que parece que le hicieron tal procedimiento y después al tiempo parece que no le hicieron nada. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque vuelven a hipertrofiarse o se pueden reproducir los adipocitos. Entonces, sí, efectivamente, yo lo que he visto es que en tratamientos localizados de tipo estético, lo que mejor funciona es que bajen de peso. Son los que mejor se ven, son los que les funciona mejor, son los que después realmente parece que sí se hicieron algo porque bajaron de peso y se mantienen. O sea, combinado con estilo de vida, es donde yo más les recomiendo a los pacientes, yo tengo pacientes que han bajado mucho peso y se mantienen muy bien. Y cuando me preguntan, doctor, ¿y me va a...? Sí, hágaselo. Yo no, ni lo dudo. Hágaselo, hágase todo. Vale la pena porque usted es un buen paciente. O sea, es ese paciente que bajó de peso y de verdad se cuida. Entonces yo sé que ese paciente va a quedar muy contento con un tratamiento estético. ¿Por qué va a quedar muy contento? Porque es una persona que se le va a notar. Pero una Ujú. persona que se engorda otra vez, nada. ¿Verdad? Van, y obviamente, como tú dices, tal vez por el tema comercial le van a volver a hacer otra lipo, le van a volver a hacer, ¿ves? Pero no tiene injerencia ni, en... ni se les nota. Exacto. Además, a las personas les gustan más las cosas más fáciles. Ahora se Ujú. vende eso todo lo más fácil, no lo que cuesta. Y eso háblese de los influencers hablando de pérdida de peso, que creen que nada más es como una receta de cocina, háblese
enviar cosas nutricionales, o sea, eso hablaba yo con mi novio, o sea, ahorita la sociedad está acostumbrada a que, bueno, y las redes sociales, a vender todo fácil y que todo es fácil, pero no ven todo el esfuerzo, digamos, porque, por ejemplo, o me escribió una amiga para preguntarme la certificación de peso y me dice, "Ah, me pasa todas las clases", y yo, ajá. O sea, eso no es así de fácil, ¿verdad? Y yo, tiene un costo económico, tiene un costo eh, de, de uno estar viendo las clases, etcétera, y no así como que, "Ey, páseme", no. Yo, es que no se puede, si quiere se puede, y ya, y le mandé la información, donde se matricula y todo, pero no, y pucha, o sea, estudiar no, hoy una cirujana oncóloga posteó algo que ella cobró una cirugía y cobró como $100 más que otro, ¿verdad? Y entonces la paciente le escribe que ella es poco empática con ella porque ella no está pensando que ella es una mamá soltera, ¿verdad? Y que esos $100 representan mucho para ella. ¿Verdad? Y entonces ella dice que nosotros los profesionales de la salud siempre tenemos que, pues como eso de que tenemos que servir y donar el trabajo, y ella, pues yo tengo 3 hijos también, ¿verdad? Que mantener y que yo vivo de esto, ¿verdad? Entonces, eso también, o sea, la gente cree que la formación es así y tanto en la pérdida de peso, por eso es que ahora todos es más fácil operarse y son esos cuerpos deformes, ¿verdad? Y porque es más fácil, es más, el más vivo ejemplo que yo he visto, por ejemplo, y no es por hablar, digamos, la ministra de Salud era compañera mía y ella era obesa, ¿verdad? Como obesa, muy obesa. ¿Y qué fue más fácil? Ir a operarse y quedar así un poco cero, o sea, que no se ve estéticamente bien, sin, ¿verdad? Y dieta, ejercicio, y siendo trabajadora en la salud, digamos, porque cuando se operó ya era médico, ¿verdad? Entonces, hasta en nuestro ámbito eso está, ¿verdad? Y por eso es que hay que trabajar mucho eso. Y yo creo que parte de lo del Congreso es todo lo que se transmitió, ¿verdad? De lo que por lo menos yo estuve como muy, que es trabajar a nivel profesional, cuidando la salud de la persona, porque uno no va a poner en riesgo nada. Como hace una cirugía, ¿verdad? Por ejemplo, que les quitan ese panículo adiposo. Bueno, yo he visto fotos y son así toneladas, pero ¿y dónde está el hígado? ¿Cómo sigue el hígado? ¿Cómo sigue también la parte psicológica, ¿verdad? La persona se sigue sintiendo obesa, ¿no? ¿Verdad? Y toda esa parte que esto nos enseña a trabajar integralmente y que no es así de fácil como la gente lo cree, ¿verdad? Entonces, yo creo que trabajar de parte de estética como Aarón, ¿verdad? La parte estética sí ayuda porque es un complemento, o tal vez un plus que usted puede vender, ¿verdad? Y que le puede generar algo más económico y tal vez, pero no venderle al paciente que es mágico, ¿verdad? Es como la mesoterapia, pues ayuda, pero, pucha, si usted no hace buena alimentación y ejercicio, es como botar la plata, ¿verdad? Sí, y ahí estás planteando un tema muy interesante que es cuál es tu enfoque de tratamiento. Ujú, ¿Verdad? Lo interesante es que los pacientes, como tú lo dices, quieren resultados rápidos, pero que se mantengan por mucho tiempo. O sea, yo quiero bajar ujú, 30 kilos, pero quedarme delgado toda la vida. Y comer igual. Vean qué contradictorio, ¿verdad? ujú, O sea, yo quiero Ujú. hacer algo muy rápido, pero que me dure mucho. Y normalmente ujú, en la vida casi nada ocurre así, ujú. ¿verdad? Excepto que alguien dice, me pegué la lotería y quiero que este dinero me dure 800 años, Y ¿verdad? yo creo que esto Generalmente no pasa, ¿verdad? es una de las cosas más difíciles en obesidad, que el paciente Sí, permanezca, ¿verdad? Porque yo escuché ahí como en el Congreso alguien que dijo que con Saxenda, pues llegó a un punto de que ya no perdía, ¿verdad? Y yo, pero, y todo lo demás, o sea, creen que nada más era ponerse el medicamento y ya, ¿verdad? Y toda la otra sí, parte, ¿verdad? exacto. No es una sola estrategia, como lo comentábamos, sino todo, pero es básicamente esa contradicción. La gente quiere cosas de corto plazo que le duren por el largo plazo. Nosotros, como ven ustedes, vamos en el enfoque al revés, que es generar cambios que Que toman un poco impacten. más de tiempo Ujú, consolidarlos, ¿verdad? En el estilo de vida, etcétera, pero que le duren más a largo plazo. Entonces, sí, muchos de estos tratamientos, sobre todo casi todos los que son más comerciales, son de corto plazo. O sea, la gente no quiere oír baje 10 kilos en 10 años. No, la gente quiere oír baje 10 kilos en 15 días, ¿verdad? O sea, la gente quiere que todo sea, y lo comercial va enfocado a ese deseo inmediato,
Ujú. ¿verdad? No, De las de personas. este mundo, que todo el mundo lo quiere así. Sí, Ah, la era microondas, ¿verdad? O sea, ajá. Ujú. todo está en un minuto, Y ya hay dos que, es No demasiado. es y demasiado. hay que luchar demasiado con eso, de verdad. En la privada hay que, bueno, en la casa también, pero porque todo el mundo quería todo ya, hay que luchar demasiado con eso. Ujú. Es como Sí, cuando los exacto. pacientes me dicen a mí, y doctor, ¿cuánto tiempo debo utilizar el fármaco para bajar de peso? Yo le digo, bueno, el fármaco es un tratamiento coayudante. En realidad, eso va a estar en un tiempo determinado que depende de usted. Entonces, lo que se va a quedar en su vida son los estilos de vida que vamos a aprender mes con mes y el proceso que va a llevar, que yo sé que es un proceso muy largo o largo, pero eso depende de usted. Yo pongo un 10%, pero usted pone el 90%. Entonces, depende de lo que usted haga o lo que no haga, ¿verdad? Ahí va a lograr realmente si tiene el objetivo o los resultados. Entonces, yo creo que eso también les ayuda a empoderarse a ellos, porque también ellos tienen que empoderarse, que ellos pueden controlarse ellos mismos, pero si yo les digo, "Ey, no, todas esas pastillillas, ¿verdad? Ahí que lo he escuchado de algunos colegas, pues es que también a mí no me gusta esta parte de lo fácil, nunca he sido partícipe de la parte de lo fácil, siempre me ha gustado la parte que el paciente le cueste, o que bueno, que le cueste o que él vea el resultado que él pueda, porque ahí es donde se cambia ese chip que es lo que estamos buscando al final. Exacto, exacto. Y esa es la parte que hay que ir haciendo la transición con los pacientes. Por eso yo les contaba en el congreso que a mí me tienden a llegar mucho este perfil de pacientes, que es el que ya fue a todo lado y como ya probó Mm. todo, ya se dio cuenta que nada de esto entonces ahora sí voy a ir a buscar a alguien que tenga otro enfoque, ¿verdad? Que ya piense en esto, que me ayude a cambiar mi estilo de vida, que me ayude a mejorar todo esto, porque ahora ya tengo grasa en el hígado, ahora ya tengo colesterol y empiezan ya a venir porque ya se dieron cuenta que ya se hicieron tres lipos y no, ya se hicieron mesoterapia y todo eso, no, ya se tomaron todas las cosas para limpiar el hígado y no. Entonces, claro, ese perfil de pacientes se empieza a buscar ya alguien que les hable diferente. Y ahí, claro, obviamente todo eso tiene que ver con esta parte. Pero como ven ustedes, esta base metabólica nos da mucha fuerza, como ustedes ven, para entender primero nosotros todo y luego para poderle dar respuestas a esas preguntas frecuentes de los pacientes. Muy bien. Bueno, y por último, cuénteme qué les pareció el congreso que está reciente, cómo la pasaron. Ay, Súper a mí me bien. encantó y demasiada, bueno, también me encantan los microbiota y eso bueno, yo ya me había metido en el curso que dijeron ahí, no sé, Nati, si lo habrá visto, el de microbiota, que empieza ahora en junio. Que invitaron, sí, excelente. Ven, Ujú. un plus más. Ese, y me encantó todo, bueno, lo de la vitamina D, Esto es muy eh, interesante. sí, es súper lindo. Bueno, en realidad todo. La geriatra también estuvo espectacular. Ya la había escuchado en alguna otra ocasión y me pareció súper buena la exposición de ella y conocer, a pesar de que uno no es nutricionista, ¿verdad? Y pues como abrirse un poquito más la mente en lo que, ¿verdad? Porque había cosas de nutricionista y sí, pues es como empoderarse como en eso un poquito, ¿verdad? Y aprender un poco de eso y de los alimentos que uno no tiene ni la menor idea que existen, ¿verdad? Porque me comí una albóndiga de no sé qué y otras cosas ahí. De proteína vegetal. Ajá, ajá. Sí, es el patí. Sí, Mm. el patín y Rico. otras cosas. Sí, Sí, estaba a está mí todo súper me supo interesante. delicioso. Yo lo Ahorita traté no de hacer, aguantamos no me hambre. salió igual, no me salió igual. No lo he logrado todavía. Yo soy pésima para seguir recetas y entonces también ni lo voy a intentar porque no, Y no. creo que voy a estar comiendo atún como por 6 meses. Te dieron muchos detalles, Cierto, sí. cierto. A mí. Pero estuvo No, muy... Sí, lo importante es que no El, aguantamos hambre también. Y sí. todo estuvo muy saludable, eso fue muy importante. No, y muy sí. bien organizado, creo yo. Tal vez el primer día, cuando se acumuló toda la gente ahí para el desayuno, ya después fue como que se logró, sí, no sé, lo hicieron como más ordenado después, pero en realidad las charlas estuvieron bastante buenas y sí les sembró la semillita, porque las amigas con las que yo iba, algunas habían llevado como nutrición, bueno, una está estudiando nutrición clínica y me dijo, no, apenas termine ese, yo me quiero meter y, o sea, sí les sembró la semillita y están muy interesadas. Entonces yo siento que mucha gente se va a abrir el campo, ya sea en la parte de la caja o a nivel privado.
pero en realidad para mí fue muy enriquecedor, la verdad. Sí, súper bien. Bueno, que dicha que vieron una experiencia. Este fue un congreso muy particular porque después de pandemia, ¿verdad? Ya regresar con mucho más fuerza, ¿verdad? Era todo un reto, pero bueno, qué bueno que se logró y era parte de lo que queríamos buscar en este congreso y que el programa pues fuera bastante atractivo para todas las personas. Eso también era muy importante. Ujú. Doc, una preguntita fuera del tema. Sí, ¿Cuánto está costando ahorita la certificación? Porque me han preguntado algunos colegas. Entonces, el ¿cómo? precio se ha mantenido, lo hemos mantenido todavía igual. Ah, bueno. Y yo también tengo una pregunta, no sé si es incómodo o no, pero digamos, porque Aarón también me lo había comentado, ¿cuánto más o menos se puede cobrar por una consulta de sobrepeso? Aarón porque trabaja en un lugar que ya tiene como una, pero él dice que duran 30 minutos, pero más o menos, digamos, yo que soy educadora en diabetes, digamos, yo en la primera cita dura como 1 hora 15, ¿verdad? Porque uno tiene que indagar un montón de cosas también. Entonces, yo supongo que en obesidad, bueno, y de que ya yo lo he ido metiendo, yo creo bastante tiempo. Entonces, ¿cuánto cuesta más o menos? O si se cobra según el perfil de paciente que, o no sé, eso también me tiene como un poco, o eso lo vemos hasta el final del curso. Sí, No eso lo sé. vamos a ver un poco también en la parte de coaching, que ya van a ustedes a ir viendo esa parte del coaching, porque eso lo vamos a ir agregando también como parte de los extras que queremos ir metiendo en la certificación, Ok. porque esta parte de aplicación también nos va dando un poquito más de valor. Entonces ahí lo que nosotros hacemos es hacer un estudio de dónde están ustedes, cuánto están cobrando actualmente, cuánto estuvieran cobrando otros colegas cercanos a ustedes de ciertas especialidades o médicos generales, y con eso vamos haciendo un prorrateo. Pero lo más importante ahí es, aparte de todo este prorrateo así, como sondeando el mercado, como dicen, ¿verdad? Es también cuál es el valor que ustedes van a dar. ¿Verdad? Porque, digamos, la parte importante de poner un precio hoy en día no está tanto en el costo, sino en el valor. El Ujú, costo es cuánto cuesta. Ah, cuesta 100 pesos. Ok, bueno, el valor es, ok, pero con esto que usted va a recibir, usted va a lograr esto y esto y esto. Que la gente muchas veces puede estar dispuesta a pagar más si le encuentra el valor. ¿Verdad? Les pongo un ejemplo sencillo. Me van a dar esta habitación de hotel. ¿Y qué tiene? Ah, no, una cama, el baño y ya está. Ok. Pero esta otra, cinco más, pero tiene el desayuno incluido, tiene vista al mar, tiene no una cama, sino que tiene dos, tiene el baño con jacuzzi, ¿ves? Y me empiezan a hablar del valor que tiene pagar más. Ven que el ujú, costo aumenta, pero el valor aumentó también. Entonces yo digo, ah, no, sí, qué interesante. Sí está más cara, pero vale más, tiene más cosas. Entonces yo tal vez quiero esa. ¿Ves? Tal ujú. vez no todo el mundo lo va a querer, tal vez todo el mundo, habrá otra gente y generalmente en precios tiende a ser así. La mayoría siempre se van a ir por el precio más barato o más económico. Pero hay un grupo de personas que van a decir, ah, no, me gusta este porque tiene más, me da más valor. Entonces, ahí es donde uno empieza a crear también un nicho de ciertos pacientes. Y es interesante, los pacientes que están dispuestos a pagar un poco más, cumplen más. Y Ujú. esto es muy interesante. La experiencia nos dice que los pacientes que no quieren pagar nada no van a ser buenos pacientes, no se van a comprometer mucho con los tratamientos, no van a seguir muy bien todo lo que le vamos a dar porque no les está costando mucho. El paciente que está dispuesto a pagar un poco más también está dispuesto a comprometerse más con el tratamiento. Entonces, también hay un tema de valor ahí que se las trae. Pero todo eso lo vamos a ir comentando en el proceso de coaching para que ustedes lo vayan también aprendiendo. Ok. Muy bien, pues vamos, excelente, qué bonito. Me encanta oírlos, ya ven cómo han cambiado desde hace 2 meses que empezamos, cómo ha ido cambiando su forma de pensar, ¿no es cierto? Bueno, ya, ahora con el Congreso, pues eso fue también un gran impulso para todavía ampliar más la visión, ¿verdad que sí? Muy bien. Buenísimo, Bueno, muchas me gracias. dio, Buenas me dio mucho gusto noches. saludarlos. Sigan Igual. estudiando, vayan con calma en Chévere. este módulo, no hay problema, porque la idea es, como estuvimos comentando ahora, aprenderlo bien, porque esta va a ser la base
para entender todo y también para todo lo que viene después va a ser la base importante. Y como ustedes ven, ahí hay mucha información, muchas cosas importantes que ya ustedes las están aplicando desde ahora con los pacientes. Bueno, me dio un gran gusto saludarlos. Nos vemos en la próxima. Igual, De verdad, nos vemos, Buenas muchas gracias. noches. chao, Chao. Chao, buenas noches. chao, buenas noches.